Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Hume. En primer lugar hay que hablar de la vida y evolución de este gran filósofo británico-escocés que fue David Hume, probablemente el filósofo británico más importante de todos los tiempos. David Hume nació en 1711 en Edimburgo, en Escocia, y murió en el año 1776. Estudió en la universidad de esa ciudad, donde ya debió de interesarse por Newton, y en el año 1734 se traslada a Francia, instalándose en La Flèche, colegio donde había estudiado Descartes. Allí escribe su obra fundamental, Tratado de la Naturaleza Humana. En 1737 vuelve a Londres para hacer su publicación, sigue la publicación de un breve resumen, y el tratado, que fue publicado anónimamente, fue un fracaso absoluto, aunque es su mejor obra. Y Hume escribió más tarde: ya nació muerto al salir de las prensas y no consiguió alcanzar ni un murmullo entre los fanáticos. El desengaño fue tal que Hume repudia la obra y la refunde, no en su totalidad, en otra más breve llamada o titulada Investigación sobre el entendimiento humano, en el año 1748. Ya para entonces se había ganado el nombre de Mr. Hume el ateo, lo cual lo hace fracasar en su intento de ocupar la cátedra de ética en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, en 1745, y de lógica en Glasgow, pero consigue el puesto de bibliotecario de la Facultad de Derecho de Edimburgo en 1752. Entre 1763 y 1766 ocupa un cargo en la Embajada de París, donde alcanza gran renombre entre los ilustrados franceses, hasta el punto de que a su vuelta a Londres la acompaña Rousseau. En 1769 se retira definitivamente a Edimburgo, y entre las obras importantes de él pueden destacarse Investigación sobre los principios de la moral, de 1752 también, Discursos políticos, y su obra póstuma Diálogos sobre la religión natural, que también es otra gran obra de él. La evolución del pensamiento de Hume puede ser descrita de esta forma. En cuanto al Tratado de la Naturaleza Humana, pues se considera a Hume como el Newton de la ciencia moral, se podría decir. El título completo de su obra principal lo da a entender: Tratado de la Naturaleza Humana, ensayo de introducción del método experimental de razonamiento en las cuestiones morales. Hume pretende aplicar el método newtoniano, que ya había demostrado su validez en el campo de la ciencia natural, de la ciencia de la naturaleza, a los asuntos morales, es decir, a la ciencia del hombre, a la antropología humana. Los paralelismos son muy claros: la misma negativa a fingir hipótesis, buscar explicaciones últimas, y un curioso recurso a experimentos de carácter psicológico. Hume también concibe la mente prácticamente como concebía Newton el universo. Las impresiones equivalen a los corpúsculos o átomos, se podría decir, que se atraen o repelen entre sí por una especie de gravitación, que sería algo equivalente a las leyes de la asociación de ideas del propio Hume. Pero este gran filósofo escocés, Hume, va mucho más allá, va mucho más lejos en su intención al escribir el tratado. Quiere unificar todas las ciencias, y esto es lo más esencial, el mismo intento que realizó Descartes, basándolas en una ciencia fundamental, lo que él denomina la ciencia de la naturaleza humana. En efecto, dice, todas las ciencias se relacionan en mayor o menor grado con la naturaleza humana. Incluso las matemáticas, la filosofía natural y la religión natural dependen de algún modo de la ciencia del hombre. Señala, pues están bajo la comprensión de los hombres y son juzgadas según las capacidades y facultades de estos. Son las palabras de Hume. En definitiva, podemos decir que para él el instrumento de análisis más importante es en esta obra las leyes de asociación de ideas, que explicitan los lazos únicos que unen entre sí las partes del universo, porque son los únicos lazos o nexos de nuestros pensamientos, por lo cual son para nosotros el cimiento del universo. En cuanto a su tratado sobre la investigación del conocimiento, la conclusión de la primera parte del tratado es totalmente pesimista. Hume confiesa sentirse, entre comillas, desesperado y al borde del escepticismo total. Por eso, cuando 8 años más tarde publica la investigación sobre el entendimiento humano, los objetivos parecen haber cambiado radicalmente. Hume ha abandonado la idea de crear una ciencia del hombre y ya no pretende abarcar o aplicar el método de Newton. La nueva obra es mucho más breve, se centra en el análisis del entendimiento humano y tiene un fuerte o un considerable carácter crítico. Lo que Hume busca
ahora es fijar los límites de la capacidad del conocimiento del hombre. Y claro, para él los límites están en la experiencia, igual que para el propio Locke. El instrumento de análisis, por tanto, que emplea es prácticamente nuevo, la distinción entre cuestiones de hecho y relaciones de ideas. Y la tónica de la obra, de la investigación sobre el conocimiento humano, me refiero, es de un escepticismo moderado. Podemos decir que Hume es un filósofo ilustrado. Hume se dedicó también a estudios más particulares sobre los más diversos temas, moral, religión, economía, política, historia, etc., empleando un método descriptivo e histórico. El espíritu de sistema ha desaparecido por completo y Hume aparece como el típico filósofo ilustrado. De hecho, su obra que tuvo más éxito fue Historia de Inglaterra, una gran obra también. En cuanto a la epistemología o la teoría del conocimiento de Hume, o el conocimiento humano según Hume, pues hay que decir que en el tratado y en la investigación sobre el conocimiento humano, realiza Hume un desarrollo del empirismo mucho más consecuente que el de Locke o Berkeley. En cuanto a los principios, hay que decir que el empirismo de Hume se asienta sobre varios principios. En primer lugar está el principio empirista, porque aunque nuestro pensamiento parece poseer una libertad ilimitada, en realidad está reducido a límites muy estrechos, ya que todos los materiales del pensar se derivan de nuestra percepción interna o externa. Por tanto, la razón, según Hume, no puede nunca engendrar por sí sola una idea original, dice en el tratado el propio Hume. El segundo principio es el principio de inmanencia del empirismo de Hume. Nada puede estar presente a la mente sino una imagen o percepción. Los sentidos, dice el propio Hume, solo son conductos por los que se transmiten estas imágenes sin que sean capaces de producir un contacto inmediato entre la mente y el objeto. Y en tercer lugar está el principio de copia o correspondencia, que indica, según Hume, que todas nuestras ideas no son sino copias de nuestras impresiones. Es decir, que nos es imposible pensar algo que no hemos sentido previamente con nuestros sentidos internos o externos. El principio de copia o correspondencia permite a Hume construir también un criterio de discriminación que utiliza con mucha frecuencia. En este sentido, también hay un cuarto principio, que es el principio de asociación de ideas, ya que para Hume las ideas no se encuentran desconectadas en la mente. Por un lado, la imaginación tiene un gran poder y libertad para mezclar y combinar a su gusto, como no podía ser de otra forma, pero existe también en las ideas en sí mismas una especie de atracción, dice Hume, que tiene en el mundo mental efectos tan extraordinarios como en el natural, aunque sus causas sean en gran parte desconocidas, señala en el Tratado de la Naturaleza Humana. Esta atracción es como una especie de fuerza suave que normalmente prevalece. E igual que Newton, Hume reduce estas leyes de asociación a tres: semejanza, contigüidad y causa-efecto. En cuanto al nominalismo de Hume, supone un principio de negación de las ideas generales. Y en cuanto a las cuestiones de hecho y relaciones de ideas, Hume hace, en su investigación sobre el entendimiento humano, un continuo uso de esta distinción, conocida como el tenedor de Hume, que recuerda a la navaja de Occam y que se encuentra prácticamente ausente del tratado, pero sí está en la investigación sobre el conocimiento humano. Según Hume, a las relaciones de ideas corresponden razonamientos demostrativos. En cambio, a las cuestiones fácticas o de hecho corresponden razonamientos probables. También aborda Hume en su teoría del conocimiento otras cuestiones. Por ejemplo, está el problema de la realidad o de las cuestiones de hecho. Podemos decir que Hume investiga la naturaleza de la evidencia acerca de cualquier existencia real y cuestión de hecho. Desde su análisis, todos los razonamientos acerca de cuestiones de hecho parecen fundarse en la relación de causa-efecto. Tan solo por medio de esta relación podemos ir más allá de nuestra memoria y sentidos. En segundo lugar, las causas y los efectos no pueden descubrirse por la razón, sino únicamente por la experiencia, por la costumbre, las causas y los efectos. Esto es algo también muy importante en la filosofía de Hume. Por otra parte, todos los argumentos que se fundan en la experiencia están basados en la semejanza que descubrimos en los objetos naturales, lo cual nos induce a esperar efectos semejantes a los que hemos visto seguir a tales objetos.
Y también otro punto fundamental es que la costumbre o la experiencia es la guía de la vida humana, es decir, la costumbre nos induce a la creencia, y esto es importantísimo para Hume, de que volverá a repetirse el mismo acontecimiento y nuestra seguridad en el futuro no se basa por tanto en la razón, ni es una seguridad absoluta, no es sino una creencia muy probable y muy firme, se podría decir, sin duda basada en la costumbre, repito, o el hábito. En cuanto a la creencia, pues considera Hume que no podemos tener certeza racional sobre las cuestiones de hecho, sino únicamente creencia. En ese sentido, en su existencia en el mundo, para los hombres, la creencia o las mujeres, la creencia es la guía del ser humano y no un conocimiento racional, objetivo y cierto. En cuanto a la ciencia, pues no trata esta cuestión de la ciencia de un modo sistemático, pero en síntesis su planteamiento es el siguiente. En relación con las matemáticas, que tratan sobre relaciones de ideas, ideas de números, figuras, etc., y por tanto permiten realizar razonamientos demostrativos absolutamente seguros y ciertos a priori, esto para él es algo evidente, pero la percepción de Hume de las matemáticas es, en cierto modo, psicologista, porque para él las verdades matemáticas no son de carácter lógico, sino que se basan exclusivamente en leyes psicológicas, la ley de asociación, de ideas por semejanza, etc. En cuanto a la física, para Hume trata sobre hechos que reduce a leyes y su finalidad es enseñarnos cómo controlar y regular acontecimientos futuros por medio de sus causas, es decir, hacer previsiones para el futuro. Así, por tanto, todo cuanto se ha dicho, sobre las ideas de causa y efecto, o las cosas que he dicho al respecto en relación con Hume, es aplicable a la física. Por otra parte, en cuanto a la metafísica, Hume se muestra particularmente determinante en relación con el rechazo de la metafísica, considerándola un saber abstruso, dogmático y que conduce a la superstición. Y piensa que una pequeña dosis de pirronismo, de escepticismo, podría aplacar el orgullo de los pensadores dogmáticos. Hume, en efecto, adopta un escepticismo moderado inspirado en Pirrón, en el pirronismo, en el escepticismo primero. No es un escepticismo previo, sino un escepticismo consecuente, fruto de un análisis de nuestras facultades mentales. Por otra parte, en cuanto a ética, política y religión, la ética de Hume es de un carácter claramente emotivista, no está basada en la razón y se inspira en Francis Acheson, a quien debió de leer siendo bastante joven. Hume rechaza, pues, los intentos de fundar la ética, insisto, en la razón. En primer lugar, la razón es incapaz de mover al hombre, lo que le mueve es la pasión o el sentimiento, dice Hume, y tiene toda la razón en este sentido. En segundo lugar, el bien y el mal morales, los deberes, la virtud y el vicio, o la bondad y el vicio, si queremos utilizar otra terminología, no son relaciones de ideas ni cuestiones racionales de hecho, tienen que tener su origen en otro sitio. Así pues, para Hume es evidente que las distinciones morales no se derivan de la razón. En este sentido, también el propio Hume denuncia lo que actualmente se conoce como el nombre de falacia naturalista, derivar del ser, de lo que el hombre, su naturaleza es, el deber ser, el bien y el mal morales, la virtud y el vicio. El mismo Hume añade, nada es menos filosófico que estos sistemas según los cuales la virtud es algo idéntico a lo natural y el vicio a lo no natural. En cuanto pues, a la moralidad, como no se basa en la razón sino en el sentimiento, se siente más que se juzga. El sentimiento que descubre la bondad o el vicio, o la virtud o el vicio, es el de aprobación, si es una buena conducta, o desaprobación si es una mala conducta, que son una forma del sentimiento básico de simpatía. También hay que decir que Hume es un pensador utilitarista a nivel político. Y lo que despierta ese sentimiento es la utilidad de la acción contemplada para la colectividad, todo lo que contribuye a la felicidad de la sociedad, viene a decir Hume, diríamos, pues es algo que merece nuestra aprobación, como es lógico. La ética de Hume, por tanto, es emotivista y utilitarista, lo cual sí era novedoso. Además, la teoría política de Hume es mucho más coherente y consecuente con el empirismo que la de Locke. Los supuestos estados de naturaleza y contrato social son solo ficciones indemostrables, según Hume. En realidad, para él es la utilidad que buscan los hombres lo que explica la formación de las sociedades a partir de la célula familiar. Y no hay que buscar fundamentos trascendentes a la legitimidad del poder, o sea, fundamentos divinos, porque no hay el derecho divino de los reyes, no existe. Eso es una ficción mental. Este es un hecho que se funda también en hechos, usurpación, transmisión hereditaria, elección, etc.
Es un utilitarismo que será continuado por Adam Smith, que por otra parte era amigo de Hume, y por Jeremy Bentham y por otros como Stuart Mill, etc. Y también por el positivismo político. La misma utilidad e interés justifican la creencia religiosa según Hume, preludiando en esto a Kant, y realiza una crítica durísima y radical, podemos decir, de la religión, de las pruebas de la existencia de Dios. Según Hume, no se puede demostrar ni afirmar que Dios exista. Dios no existe, no encierra contradicción alguna contra el argumento ontológico de San Anselmo. O sea, niega totalmente el argumento ontológico de San Anselmo y diríamos que Hume es un pensador, es un filósofo empirista, pues ateo o agnóstico si queremos. Yo diría que más bien ateo, más que agnóstico. Por otro lado, también él abordó el estudio de la religión. Eso no implicaba que no abordara ese estudio, el que fuera ateo. De hecho, en su obra Historia natural de la religión, pues Hume afirma que el politeísmo precedió al monoteísmo y que este carece, diríamos, de cosas positivas. Además, puede conducir a la intolerancia, tiene ese peligro de conducir a la intolerancia. Y Hume termina volviendo a la gran constante de su pensamiento, un escepticismo moderado que quiere salvar del dogmatismo y de la superstición en relación con las personas. Dice así, en sus diálogos sobre la religión natural, en la parte final, escribe el propio Hume: ser un escéptico filosófico es el primer paso y el más esencial, indica, para ser un cristiano sincero y creyente. Esta es la proposición que yo recomendaría. O sea, que también está abierto a que haya posibilidades religiosas, lógicamente, el que quiera tenerlas, pero él considera que son algo pues absurdo y de todas maneras él respeta la libertad religiosa, como no podía ser de otra forma, ya que era un pensador ilustrado. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.